Buen día. Nuestro equipo está conformado por Alan Morales, Daniel Díaz, Eduardo Anguiano y Brenda Martínez. Vamos a empezar con lo que es desertificación. Bueno, pues la desertificación es la degradación de las tierras áridas y semiáridas, zonas subhúmedas secas, causado principalmente por variaciones climáticas y actividades humanas tales como el cultivo, el pastoreo excesivo, la deforestación y la falta de riego. La desertificación no se refiere a la expansión de los desiertos existentes, sucede porque los ecosistemas de las tierras áridas, que cubren una tercera parte del total de la tierra, es extremadamente vulnerable a la sobreexplotación y a un uso inapropiado de la tierra. De las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, la desertificación amenaza a la cuarta parte del planeta, afecta directamente a más de 250 millones de personas y pone en peligro los medios de vida de más de 1.000 millones de habitantes de más de 100 países al reducir la productividad de las tierras destinadas a la agricultura y la ganadería. Estas personas incluyen muchos de los países más pobres, los más marginados y los ciudadanos políticamente más débiles. Aunque la desertificación puede ser provocada por las sequías, en general su causa principal es la actividad humana, el cultivo y el pastoreo excesivos, la deforestación y la falta de riego. Existe una convención contra la desertificación que es un tratado de las Naciones Unidas que es llamada la Convención Internacional de Lucha contra la Desertificación en los países afectados por sequía grave o desertificación, en particular en África, y fue celebrada en 1994. Participan 186 países, establece el marco para todas las actividades encaminadas a combatir su rehabilitación y la conservación y reordenación de las tierras y recursos hídricos. Asimismo, insiste en la participación popular de la creación de un entorno propicio que ayude a la población local a valerse de sus propios medios para remediar la degradación del suelo. También incluye criterios para que los países afectados preparen programas nacionales de acción y asigne una función sin precedentes a las Organizaciones Unidas en formulación y ejecución de esos programas. El objetivo de esta convención es el promover una acción efectiva a través de programas locales innovadores y de cooperación internacional de apoyo, estableciendo pautas para luchar contra la desertificación y mitigar los efectos de la sequía en los países afectados por sequía grave o desertificación. En particular, África, como ya lo habíamos mencionado antes, a través de un mejoramiento de la productividad del suelo, su rehabilitación y conservación de los recursos de las tierras y los recursos hídricos, en el marco de un enfoque integrado acorde con el programa 21, para contribuir al logro del desarrollo sostenible en zonas afectadas. También enfatiza la participación popular y la creación de condiciones que ayuden a la población local a evitar la degradación de los suelos de forma autosuficiente. Por el otro lado, también asigna a las organizaciones no gubernamentales una función sin precedente en la preparación y ejecución de programas para evitar la desertificación. Las que trabajan en pro de la desertificación pueden ser, por ejemplo, el Fondo Internacional de Desarrollo Agrícola, por sus siglas FIDA, ha movilizado 400 millones de dólares, más otros 350 millones con financiación para ejecutar proyectos en 25 países africanos amenazados por la desertificación. El Banco Mundial organiza y financia programas destinados a proteger las frágiles tierras áridas y aumentar su productividad agrícola de manera sostenible. La FAO reconoce que un elemento esencial para la seguridad alimentaria es la protección del medio ambiente que provoca los recursos naturales necesarios para la producción alimentaria. Por lo tanto, el desarrollo rural y la agricultura sostenible en las tierras áridas implica combatir la desertificación. Así, la FAO promueve el desarrollo agrícola sostenible mediante una amplia gama de actividades de asistencia práctica a los gobiernos. Vamos a pasar con la deforestación. Bueno, la deforestación es la destrucción a gran escala de los bosques por la acción humana. Millones de hectáreas se degradan o destruyen anualmente. Estas son taladas o quemadas aproximadamente el equivalente a la superficie de un campo de fútbol cada 2 segundos. La deforestación avanza a un ritmo de unas 17 millones de hectáreas al año, el equivalente a una superficie que supera a la de Inglaterra, Gales e Irlanda del Norte juntas. Estamos perdiendo los más frondosos bosques tropicales. Hace 8 millones de años habían 6 millones de hectáreas. Desde entonces se ha destruido más de la mitad de la cubierta forestal de la Tierra. De 3.000 millones de hectáreas que quedan en la actualidad, solo el 40% son bosques primarios, lo suficientemente grandes para albergar la flora y la fauna originales sin soportar el peligro de la pérdida de la biodiversidad.
3 países, Rusia, Canadá y Brasil, albergan el 70% de la superficie de este tipo de bosques. La deforestación no es lo mismo que la degradación forestal, que consiste en una reducción de la calidad del bosque. Ambos procesos están vinculados y provocan diversos problemas. Pueden producir la erosión del suelo y la desestabilización de las capas freáticas, lo que a su vez favorece las inundaciones o sequías. Reducen la biodiversidad, lo que resulta sobre todo significativo en los bosques tropicales, que albergan buena parte de la biodiversidad del mundo. Los bosques desempeñan un papel clave en el almacenamiento del carbono, pues son los pulmones de la Tierra. Cuando se destruyen, el exceso de dióxido de carbono en la atmósfera contribuye al calentamiento global de la Tierra, y esto comporta multitud de efectos secundarios problemáticos. Varias pueden ser las causas de la destrucción de bosques primarios. Entre ellas se encuentran la explotación forestal industrial, la minería, la transformación de los bosques en terrenos agrícolas, los incendios, las inundaciones, la urbanización y la construcción de infraestructuras. Industrial con fines comerciales representa con mucho el mayor peligro para las fronteras forestales. Gran parte de los bosques que quedan se encuentran amenazados. La explotación forestal industrial representa por sí sola la mayor amenaza para los bosques primarios que quedan en el mundo. En las regiones templadas, la agricultura se ha basado en la eliminación de los bosques aprovechando la fertilidad de los suelos. Pero los procesos de deforestación son, por lo general, más destructivos en los trópicos. La mayor parte de los suelos forestales tropicales son mucho menos fértiles que los de las regiones templadas y resulta fácilmente erosionarlos al proceso de lixiviación causado por la elevada pluviosidad que impide la acumulación de nutrientes en el suelo. No obstante, las políticas coloniales se basan en el supuesto equivocado de que un bosque exuberante significa suelos fértiles. Con ellas se pretende conquistar los bosques, sobre todo para destinarlos a los cultivos comerciales y a la agricultura, y se deja un legado de los suelos exhaustos. La deforestación tropical ha aumentado rápidamente a partir de 1950, con la ayuda de maquinaria pesada. Desde ese tiempo, el crecimiento de las poblaciones humanas ha llevado también a la destrucción de zonas forestales por la vía más difícil, o sea, a mano. Las tasas anuales de deforestación en 52 países tropicales prácticamente se duplicaron en los últimos años del siglo pasado. También está habiendo deforestación y degradación en zonas áridas y de montaña que poseen ya una cubierta forestal limitada y son entornos frágiles expuestos a la erosión de los suelos y otras formas de degradación, en donde las comunidades pobres dependen mucho de los bosques para alimentarse, sus combustibles y sus ingresos. Los bosques higrofíticos tropicales y los bosques tropicales húmedos tienen importancia económica y social local a nivel mundial para la conservación de la biodiversidad y la regulación del clima. También está experimentando una rápida destrucción. Es importante que los gobiernos desarrollen programas para la conservación de estas áreas, ya que el mundo, al seguir con este avance en este proceso, estaría gravemente afectado y se quedaría sin recursos para la supervivencia humana y de las demás especies. La deforestación tropical aumentó rápidamente a partir del año 1950 con la ayuda de maquinaria pesada. Desde entonces el crecimiento de las poblaciones humanas ha llevado también a la destrucción de zonas forestales por la necesidad de viviendas cada vez más grandes para albergar a más individuos. También está habiendo deforestación y degradación en zonas áridas y de montaña que poseen ya una cubierta forestal limitada y son entornos frágiles. Las principales causas de degradación forestal en varios países destacan el excesivo acopio de leña, el sobrepastoreo, los incendios, las malas prácticas y abuso en el aprovechamiento de la madera. Los problemas que resultan más preocupantes en países desarrollados son otros. Las amenazas de los bosques son los incendios, las plagas, las enfermedades y la contaminación atmosférica. El grave empeoramiento de la situación de los bosques debería ser objeto de grave preocupación en Europa y América del Norte. Es importante desarrollar programas para la preservación de estos ecosistemas, ya que ellos son los que mueven la vida en este planeta llamado Tierra, y que todos los individuos de este planeta colaboren para salvar la vida de generaciones futuras. Gracias por su atención, esto sería todo.